Ya hemos trabajado con subespacios vectoriales y hemos visto las relaciones que tenemos entre subespacios vectoriales. Hemos visto cómo podemos definir una suma y una intersección. Y además hemos visto que con la intersección los subespacios vectoriales se llevaban perfectamente, pero con la suma había que hacer un procedimiento un poquito especial, en el sentido de que no era unión e intersección, sino que había una operación que era suma en lugar de unión, porque simplemente unir conjuntos entre sí que fuesen espacios vectoriales no te garantizaba que el resultado final siguiese siendo un espacio vectorial. Con la intersección no teníamos ese problema. Tú podías tener dos espacios vectoriales, hacer la intersección y el resultado seguía siendo un espacio vectorial. Oye, una vez que ya hemos hecho todas las cosas posibles que dijimos al principio, partimos de un único espacio vectorial. Vale. Cogemos subespacios suyos. Vale. Cogemos dos subespacios y hacemos suma e intersección. Uno dice, ya no se me ocurren más cosas para hacer. Es que incluso hemos hecho cocientes de espacios vectoriales. Pues la pregunta es, ¿cómo nos podemos mover entre esos conjuntos? Es que los espacios vectoriales no dejan de ser conjuntos con una estructura algebraica buena detrás. Igual que hemos hablado de grupos, de anillos, de cuerpos, etcétera, en otras asignaturas. Dice, bueno, si lo más básico es un conjunto, yo puedo tratar de ver qué ocurre con una aplicación que vaya de un conjunto a otro conjunto. ¿Cuál es el tema? Que normalmente cada vez que definimos una aplicación entre nuestros conjuntos, esos conjuntos van a tener una estructura detrás que los sostiene, ya sea de grupo, de anillo, de cuerpo o de espacio vectorial. ¿Qué nos gustaría? Que esa aplicación que nosotros definimos entre conjuntos se lleve bien con la estructura de espacio vectorial que tenemos definida. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Es decir, consideremos, esta vez lo vamos a hacer sin el abuso de notación. Dos espacios que sean sobre el mismo cuerpo. 2K espacios vectoriales que denotamos por lo del abuso de notación. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente cogemos un espacio vectorial U, ¿verdad? Pero sabemos que en realidad que el espacio vectorial no es el conjunto U. Son tres cosas. El conjunto U, una operación suma y una operación producto por escalares. Vamos a hacer en estas tres cosas la diferenciación, por hacerlo más sencillo, voy a hacer con colores. Voy a poner una suma azul y un producto azul. ¿Por qué? Porque la suma no tiene por qué ser la misma en los dos espacios vectoriales, ni el producto por escalares tiene que ser el mismo en los dos espacios vectoriales. De hecho, ni tienen por qué ser la suma normal y corriente. Pues tiene que ser simplemente una operación 1 y una operación 2. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a llamarla suma y producto. ¿De acuerdo? Y vamos a tener otro espacio vectorial, V, que va a tener otras dos operaciones. Vamos a ponerle una suma morada y un producto por escalares morado. Es decir, que no tiene por qué ser la misma suma y el mismo producto por escalares. ¿De acuerdo? Entonces, Vale. una vez que tenemos estos dos K espacios vectoriales, lo que sí es importante es que quiero que los dos sean espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, no quiero cambiar de cuerpo, lo que puedo tener es una aplicación entre dos conjuntos. Es decir, ignoro, por así decirlo, las operaciones suma y producto. Entonces, podemos considerar una aplicación a la F que vaya del conjunto U en el conjunto V, pero como aplicación entre conjuntos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería, bueno, sabiendo que el conjunto U es un espacio vectorial y tiene unas operaciones internas de suma y productos por escalares, y que el conjunto V es otro espacio vectorial, lo que nos gustaría es que esta aplicación F se llevase bien con las operaciones del conjunto U y con las operaciones del conjunto V. Entonces, nos gustaría
trabajar con aplicaciones F que se lleven bien con las operaciones a poner suma y producto de U y con la suma y el producto de V. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos que definir la aplicación con la que nos interesa trabajar? Entonces, definición. Aquí en estas condiciones, dados, vamos a poner U y V correspondiva. Voy a poner los colorines únicamente para que sea más fácil diferenciarlos. Tengo que poner su índice en dirección distinta. Dado estos dos espacios vectoriales, que sean K espacios vectoriales y una aplicación F, que en principio sea simplemente una aplicación entre conjuntos, diremos que F es una aplicación lineal importante la parte de linealidad, o también la llamamos homomorfismo, entre U y V, si se lleva bien con esas operaciones de suma y producto. ¿Y qué queremos decir que se lleve bien? Hombre, pues yo podría hacer ¿qué operaciones? Dentro del espacio U puedo coger un vector U y puedo coger un vector V. Por un lado, yo podría coger y en U multiplicar por escalares este elemento con un cierto escalar alfa, ¿verdad? Eso es una operación que sería el producto por escalares azul dentro del espacio vectorial U. También podría coger el vector V y multiplicar el vector V de U con un escalar beta. Tengo dos elementos de U. ¿Y qué puedo hacer entonces? Puedo hacer la suma por escalares, la suma de vectores sobre el conjunto U. Esas son las dos operaciones que tengo. Puedo multiplicar vectores de U por un escalar con el producto azul y puedo sumar vectores de U con la suma azul. Eso me da un nuevo elemento de U. ¿Qué hace F? Toma elementos de U y lo mandas en V. Entonces como todo esto es un elemento de U, puedo hacer F de todo este nuevo vector, ¿verdad? Pero también podríamos haber hecho otra cosa, que sería, ¿y por qué no mandamos primero el vector U a V? Y hacemos entonces F del U. Lo podríamos hacer perfectamente. También podríamos mandar el vector V al espacio V. ¿Cómo? Haciendo F de V, ¿verdad? Como estos elementos están en el espacio vectorial V, sobre ese espacio vectorial, ¿qué puedo hacer? Multiplicar por escalares, ¿verdad? ¿Y por qué escalares podría multiplicar? Por el escalar alfa y por ese escalar beta. Como estos elementos vuelven a ser elementos del espacio vectorial V, ¿qué puedo hacer? Sumar con la suma de V esos dos vectores, ¿verdad? Entonces, fíjate que lo que estás haciendo es, podemos hacer dos cosas. Puedo coger primero elementos de la caja U. En esa caja, que es un espacio vectorial, hago las operaciones correspondientes, productos por escalares y suma. Primero hago las operaciones dentro de la caja U y luego aplico la función f, que va de la caja U a la caja V. O podemos decir, ¿por qué no mando primero
los elementos de la caja U a la caja V y luego hago exactamente las mismas operaciones pero dentro de la caja V. Perfectamente. ¿Qué nos encantaría que ocurriese? Que diese igual el orden en el que realizas esas operaciones. Y el resultado final sea el mismo, es decir, que estos dos elementos sean iguales. Da igual cuáles sean los elementos alfa y beta que cojas del cuerpo K, por eso es importante que los dos espacios vectoriales estén definidos sobre el mismo cuerpo, y da igual con los vectores U y V que comience de tu caja U inicial. Esto es lo que vamos a entender nosotros por decir que una aplicación se lleva bien con esas operaciones de suma y producto por escalares del subespacio U o del espacio vectorial U y del espacio vectorial V. Que puedes combinar primero los elementos en U y luego aplicar F, o puedes aplicar primero F y luego combinar las imágenes en V. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a entender por o bien aplicación lineal o también lo podemos llamar homomorfismo entre los espacios vectoriales. Es una distributiva, ¿no? En cierto modo, estamos haciendo una especie de propiedad distributiva sobre las operaciones y una nueva operación que es la aplicación F. Lo podemos Ok. entender así, pero que esto simplemente significa que mi aplicación sea lineal. En el contexto, esto es en general el concepto de aplicación lineal. En el contexto de espacios vectoriales se le llama también homomorfismo, que es lo mismo que ocurría precisamente cuando trabajamos con lenguajes matemáticos o en otras asignaturas con operaciones entre grupos y queremos pasar de un grupo a otro, tenemos un homomorfismo de grupos. La palabra homomorfismo al final lo que nos está indicando es que se lleva bien con esas operaciones, que puedes hacer primero la operación y luego la aplicación, o primero la aplicación y luego la operación. Me da exactamente igual. Aquí yo he combinado la definición en escala y suma al mismo tiempo. Hay veces que lo separas en dos, es decir, nota. En ocasiones se estudian las dos operaciones por separado. Es decir, puedes pedir primero que f de un cierto alfa por u sea alfa por f de u, sea cual sea el alfa escalar del cuerpo y sea cual sea el elemento u del espacio vectorial u, y luego pides que f de la suma de u más v sea f de u más f de v. Aquí no he puesto los colorines. Podrías poner aquí el producto azul, aquí el producto morado, aquí la suma azul, aquí la suma morada. ¿Vale? Lo que quiero decir es que lo puedes combinar en una operación conjunta o hacer las dos por separado. Depende de cómo de complicado sean las aplicaciones entre sí. Una vez que ya sabemos qué entendemos por aplicación lineal, podemos estudiar el conjunto de todas las aplicaciones lineales. Es decir, el conjunto de todas las aplicaciones lineales de U a V se denotará mediante, nos gusta poner normalmente una L caligráfica, es decir, una L así un poquito más curvadita, de lineal, y ponemos el espacio U donde comenzamos, el espacio V donde llegamos, y es simplemente coger todas esas aplicaciones F que van de U en V, tales que la F es lineal precisamente. Es decir, de modo que verifica o bien estas dos propiedades o bien esta propiedad conjunta. Lo que más coraje te debe poner así de un único modo, ¿vale? ¿Algún ejemplo de aplicación lineal que se te ocurra?
Por ejemplo, decir, si consideramos U y V que sean K espacios vectoriales, la aplicación F que va de U en V lineal más sencilla que podemos encontrarnos es F de U igual a... Hombre, lo más sencillo que sería una constante. ¿Vale? Una constante sería que siempre te dé el mismo vector. Pero tiene que verificar las propiedades anteriores. Es decir, si siempre te da un vector, cuando multipliques cualquier escalar, te tiene que dar lo mismo que si lo sacas fuera. Hombre, eso ya no es a lo mejor tan sencillo. ¿Cuál es la constante más sencilla que podemos encontrarnos? Que sea el vector nulo, por ejemplo, ¿verdad? F de U es siempre el cero. ¿Y esto por qué funciona bien? Porque, claro, si multiplico alfa por U, ¿puedes sacar el alfa fuera? Claro, porque alfa por U es cero. ¿Y cuánto es alfa por cero? Es también cero. Y cuando sumas U más V, te va a dar cero. Ya, es que si sumas 0 más 0, te va a dar cero. Ah, pues si esto lo hago, sea cual sea el U, elemento de nuestro espacio vectorial U, pues obviamente tenemos que f de U igual a cero es una aplicación trivial. Y esta aplicación, la cual recibe el nombre de aplicación nula. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo sencillo? ¿Uno? El problema de 1 es que si yo cogiese, por ejemplo, un vector que son todos unos, en el sentido de elemento neutro o del producto, lo que sea, ¿qué ocurre si yo hago f de un vector u, que eso me dé el 1 como vector? Claro, que entonces, ¿cuánto sería f de alfa por u? Tendría que ser 1, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cuánto es alfa por 1? No siempre es el 1, ¿verdad? O sea que Claro. no vale que sea cualquier constante. La única constante que no funciona es la constante nula, porque esa sí se lleva bien a la hora de sumar y multiplicar, te vuelve a dar el vector nulo. Hay otra opción que requiere un poquito de detalle, que sería si U contenido en V es un subespacio vectorial, podemos considerar la aplicación f que va de U en V dada por una aplicación lineal dada por f de U, lo definimos simplemente como U. Se queda igual. ¿Cómo llamarías a esta aplicación? La que lo deja todo igual, El elemento neutro. ¿vale? A lo mejor el nombre de identidad te suena. Ostras. Ahora, hay que tener cuidado en una cosa. Hay una diferencia entre la identidad y esta aplicación.
Esta aplicación no la deberíamos llamar identidad, porque la aplicación identidad es una aplicación que, entre las propiedades que tiene, es una aplicación biyectiva. Eso funciona bien cuando los dos espacios son el mismo. Aquí el espacio U no es igual que el V, o no tiene por qué serlo, es a priori un subconjunto. Entonces esta se parece mucho a la identidad, pero en lugar de llamarla identidad la llamamos inclusión, porque a lo mejor deja vectores de V fuera. ¿Vale? Vale, Entonces, vale. es la identidad restringida a este conjunto. Entonces, la cual recibe el nombre de inclusión. Y por ejemplo, cuando el espacio U coincida con el V, diremos que es la aplicación identidad. Porque todo lo deja igual, no hace ningún cambio. La única diferencia, como digo, entre la inclusión y la identidad es que los espacios vectoriales sean el mismo, los conjuntos sean el mismo o sean diferentes. ¿De acuerdo? Podemos complicar incluso más las aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo último que hemos visto nosotros con subespacios vectoriales? Hemos visto el cociente, ¿verdad? Es decir, El cociente. nota, podemos complicarlo. Lo pongo entre comillas, ¿no? Tampoco hay que complicarlo, ¿no? Pero a la hora de buscar ejemplos no tienen que ser todo siempre sencillo. Para considerar la aplicación lineal f que vaya de un espacio U en V cociente con U. Con U contenido en V, subespacio vectorial, dada por ¿qué hace o qué son los elementos del U mayúscula? Vectores, ¿verdad? ¿Qué son los elementos de V cociente con U? Que es un espacio cociente. En ese espacio cociente los elementos se llaman clases de equivalencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la notación habitual de las clases de equivalencia? Ah, hemos dicho que teníamos que poner U y poner como notación en mayúscula el espacio sumado, ¿verdad? Ese es el modo de decir, a cada vector le asocio su correspondiente clase de equivalencia. Pues perfectamente, eso es una aplicación. ¿Cómo tenemos garantía de que esa aplicación es lineal? Es que hemos visto cómo se multiplican clases de equivalencia y cómo se suman clases de equivalencia, ¿verdad? Para todo U perteneciente al U. Es decir, en efecto, si hay que estudiar cuánto vale f de alfa U más beta V. Según la f, ¿eso qué sería? Sería coger el elemento alfa U más beta V y a eso le sumo la clase U mayúscula, ¿verdad? Por otro lado, ¿quién sería alfa f de U más beta f de V? Ah, pues mira, sería coger la clase U más U mayúscula y toda esa clase la multiplico por el elemento alfa, ¿verdad? Cojo la clase V más U mayúscula y toda esa clase la multiplico por el elemento beta. ¿Y luego qué hago con estas dos clases? Las sumo entre sí, ¿verdad? Dijimos, espérate, ¿cómo se multiplican clases de equivalencia por un escalar? La operación que habíamos definido, que no la inventamos nosotros, fue decir, multiplica solo el representante, multiplica solo el vector U. O sea que esto resulta que
es simplemente coger el elemento alfa u y sumarle la clase u mayúscula. ¿Y quién es este elemento de aquí? Ah, pues coger el beta v y sumarle el u. Ah, ¿y cómo se sumaban clases de equivalencia entre sí? Sumas los representantes simplemente. Vimos que esto era coger el alfa u y le sumamos el beta v y eso en la clase u. ¿Se parecen en algo estas dos cosas? Anda, es que son las mismas, ¿verdad? O sea que efectivamente da igual el... Voy a poner para cada alfa y beta perteneciente acá y vectores uv pertenecientes a u, tenemos que me da igual hacer primero las combinaciones sobre el espacio vectorial u y luego aplicar la f y hacer primero las operaciones sobre el espacio vectorial cociente de las imágenes de esas f. Pues sí, ocurre siempre. Por lo tanto, esta aplicación, que es así de rara, que a cada vector le asocia una clase de equivalencia correspondiente, es una aplicación lineal. Esta aplicación lineal tiene nombre, es decir, suele llamarse la proyección canónica. Porque es el modo más sencillo que tenemos de relacionar los elementos del espacio con las clases de equivalencia. O a cada vector le asocias su correspondiente clase de equivalencia y te quitas de problema. ¿Vale? Ok. Ahora bien, ¿qué propiedades básicas podemos encontrarnos precisamente cuando tenemos aplicaciones lineales? Es decir, proposición. Aquí. Sea. Vamos a poner por simplificar. Sea f. Ya que hemos puesto nombre al conjunto, vamos a poner en lugar de f que va de u en v aplicación lineal, vamos a decir f perteneciente a L de uv. Es decir, f es una aplicación lineal. Entonces, primera propiedad que obtenemos es el mínimo elemento que necesitamos tener en cualquier espacio vectorial. Mínimo, mínimo, mínimo. Lo mínimo que tiene que tener es elemento 0. Es verdad que dice, bueno, 0. Que sí, que 0 es un abuso de notación, que realmente estamos haciendo referencia al elemento neutro de la operación suma que hemos definido sobre ese espacio U. Es verdad que lo denotamos como 0. Pues lo que estamos diciendo es mínimo que tiene que hacer f con el elemento 0. Siempre vamos a saber a dónde manda f cada elemento 0. Lo va a tener que mandar también al elemento 0 correspondiente. Esto también es una propiedad que tenían en general los homomorfismos de grupos. Y es que mandan el elemento neutro de un grupo en el elemento neutro del otro grupo. Siempre tienen que mandarlo. En este caso, el elemento neutro en estos grupos, con la operación suma que definimos sobre el espacio vectorial, es el elemento 0. Que aquí estamos realizando de nuevo un abuso de notación. ¿Por qué? Porque he escrito 0 y he escrito 0. Pero estos dos ceros no son iguales, ¿verdad? Uno es el 0 que tenga ese espacio vectorial u, a lo mejor es un número. Y el otro es el 0 que tenga el espacio vectorial v. A lo mejor es un vector, una lista de n componentes, a lo mejor es la matriz nula, a lo mejor es la integral de... No lo sé. Pero que lo denotamos así como abuso de notación. Si uno quiere puedes ponerle 0 rayita y un u como subíndice. Y aquí el 0 v como subíndice para decir que uno es el 0 del u y el otro es el 0 del v. O ponerle colorines o yo qué sé, lo que más coraje te dé. O si lo ves claro, 0 y 0 y no pasa nada. Y la otra propiedad que tenemos es que podemos extender la definición de linealidad no solo a dos elementos, la podemos tener a una cantidad finita de elementos. Es decir, que f de alfa 1 usu 1 más alfa 2 usu 2 más alfa n usu n es lo mismo que hacer alfa 1 f de usu 1
más alfa 2 f de u sub 2 más alfa n f de u sub n para cualquiera alfa i perteneciente acá y cualquiera u sub i pertenecientes al u con la i que va desde 1 hasta n. Y que igual que lo tienes para 2, siempre que tengas algo para 2 lo tienes para una cantidad finita sin ningún problema. Realmente simplemente hace una demostración por inducción. ¿Cómo demuestras el primero, por ejemplo? En el 1 observemos que ¿cuánto vale 0 más 0? Es el elemento neutro del conjunto U, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hago 0 más 0 me da el propio elemento 0, ¿cierto? Pero entonces, f de 0 es lo mismo que f de 0 más 0, ¿verdad? Simplemente hemos dicho, si estas dos cosas son iguales, f de esas cosas son lo mismo. Pero en la parte derecha tengo una suma. Y f es una aplicación lineal. Entonces, como f es lineal, ¿en qué transforma f la suma? En f del primer elemento más f del segundo elemento. Anda, pero es que resulta que f de 0, f de 0 y f de 0 son elementos del v mayúscula, que es un grupo. En los grupos, con la suma tenemos la propiedad cancelativa, por lo tanto puedo simplificar los f de 0 a cada sitio y ¿qué nos queda entonces? Que si simplificamos este f de 0 con este f de 0, por ejemplo, nos queda simplemente que este f de 0, ¿cuánto vale? Aquí no es que nos quede nada, que nos queda el elemento neutro del v, que sería el 0, que es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? ¿Cómo haríamos la parte del 2, la parte inductiva? En el 2 tendríamos que probarlo por inducción, donde el paso inductivo sería, si ya lo hemos supuesto cierto para n, tengo que ver qué pasa para n más 1, es decir, cuánto vale f de alfa 1 u sub 1 más alfa n u sub n más alfa n más 1 u sub n más 1, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Ah, pues mira, coges todo este elemento y este elemento es un vector, ¿verdad? O a este vector llámalo v. ¿Qué hace tu f con la suma de estos dos elementos? Como la f es lineal, esto lo transforma en f de este v, ¿verdad? Que sería alfa 1 u sub 1 más el alfa n v sub n más, en esta parte saca el escalar fuera, alfa n más 1 por la f del u sub n más 1. ¿Y lo que ocurre? Que ahora tenemos aquí el caso enésimo. Entonces simplemente aplicamos nuestra hipótesis de inducción. Si ya hemos supuesto que cuando tengo un elemento lo puedo sacar fuera, teníamos aquí el alfa 1 f de u sub 1 más, por esa hipótesis de inducción, tenemos hasta el alfa n f de u sub n, y en el paso anterior hemos visto que podemos sacar el alfa n más 1 fuera con el f del u sub n más 1.
Aunque simplemente una demostración por inducción clásica sencillita. Pero nada raro que hacer aquí. ¿Vale? Entonces me Y yo- dice, sé que en lugar de hacerlo con 2 lo puedo hacer con 3, con 4, con los que nos dé la gana. Y lo importante es que sé que siempre el 0 me lo va a mandar en el 0. Esto está muy bien porque esto nos sirve para descartar cosas que no sean aplicaciones lineales. Es decir, este elemento de aquí, esta propiedad, aquí, nos sirve para descartar aplicaciones que no son lineales. Por ejemplo, si cogíamos el ejemplo que comentaste antes de f de u igual a 1, ¿por qué no es una aplicación lineal? Si es una aplicación lineal, tiene que mandar el 0 en el 0. Pero si es la constante 1, ¿a qué manda el vector 0? Lo manda el 1. Y el 1 no es el vector 0. Por lo tanto, no sería una aplicación lineal. Es una especie de comprobación primero, es decir, pues igual que cuando trabajamos a lo mejor con serie y hay que estudiar convergencia, decimos, pues si la serie converge, el término general tiene que tender a 0. Si no tiende a 0, la serie no puede ser convergente. Aquí ocurre igual. Si tengo un candidato a aplicación lineal, antes puedo comprobar a dónde va el 0. Porque si el 0 no va también al 0, del tirón puedo decir, pues esto no es lineal y no hace falta comprobar ninguna aplicación, ninguna propiedad de las que hemos visto. ¿Vale? Ok. Lo que sí nos gusta a nosotros es relacionar los elementos importantes de los espacios vectoriales entre sí. Para empezar, ¿cuáles son los elementos fundamentales que nos gusta obtener de un espacio vectorial? Una base normalmente. Hemos dicho que para identificarlo o bien tenemos base o bien tenemos ecuaciones. Hombre, si tenemos información de vectores, cualquier vector lo puedo expresar. Aquí a fin de cuentas tengo una aplicación que manda cosas de un espacio en el otro espacio. Entonces, si tengo una base de 1, ¿a dónde van a parar esos elementos importantes de la base? Vamos a verlo. Es decir, hay que tener cuidado porque no se llevan tan bien en ese sentido. Es decir, dados. ¿Cómo lo ponemos? Si tenemos una aplicación f que vaya aplicación lineal de u a v y tenemos, vamos a ponerla b de u que esté formada por los vectores u sub 1, u sub 2 hasta u sub n y, y ese. Vamos a poner esta que sea base de u y el b de v formada por unos vectores, vamos a ponerle v sub 1, v sub 2 hasta. En principio podríamos poner v sub m, que sea base de v. No tenemos garantía o no podemos garantizar que f mande la base p de u en la base b de v. Porque, por ejemplo, si cogemos la aplicación que hemos hecho antes, es la aplicación identidad o la inclusión, pues no manda el vector en el vector lo deja igual. O si coge la aplicación lineal, que es la nula, tampoco transforma la base en la base, transforma los vectores en el vector cero, que nunca puede ser una base. Tú dices, joder, se me empieza a desmoronar un poco, porque siempre que hemos hecho cosas, hemos querido relacionar los elementos de bases con bases y entre sí para sacar información de dimensión, etcétera. Y aquí resulta que las aplicaciones lineales no me va a permitir mandar la base en la base. ¿Qué podemos hacer entonces para relacionar elementos? Podemos hacer una relación parcial, aún así. Es decir, podemos obtener cierta información a partir de una base y de otros vectores.
Aquí además vemos que no tiene por qué haber la misma cantidad de vectores entre los espacios vectoriales, lo cual ya supone un problema adicional, porque claro, si mando un vector en un vector, necesito mínimo tener la misma cantidad de vectores para establecer una relación. Bueno, pues hay un resultado parcial que sí me da información a partir de la base. Es decir, voy a poner un problema. Aquí decimos, sean, a poner ya U y V, 2K espacios vectoriales. Y vamos a coger una base, vamos a ponerla B de U, formada por los vectores U1, U2, hasta UN, base de V, perdón, base de U. Entonces, dados unos vectores V1, V2 hasta VN perteneciente a V, ojo, simplemente vectores arbitrarios. ¿Y qué digo con vectores arbitrarios? No tienen por qué formar una base de V, no tienen por qué ser linealmente independientes, no tienen por qué generar... No, tú tienes n vectores de V. Y tienes n vectores buenos de U. Buenos que es una base, es decir, independiente y que generan U. Bueno, pues entonces existe una única aplicación lineal F que va de U en V, tal que F manda cada vector de la base en el vector V sub I que has elegido. ¿Vale? Eso es lo importante. Vale. La demostración es un poquito realmente constructiva porque uno se construye la aplicación correspondiente, es decir, demostración. La queremos poner por si acaso. Se trata de una demostración constructiva donde se toma la aplicación F que va de U en V, de modo que F de U sub I sea cada V sub I. Y me puede decir, no hemos hecho gran cosa, porque supuestamente la F, lo que estamos pidiendo es que mande cada U sub I en el V sub I. Y yo digo que lo hace y ya está, ya lo tengo definido. No, no lo tiene definido del todo, porque si yo defino una aplicación, tengo que decir cómo se define esa aplicación para cualquier vector U del espacio vectorial. De momentos solo he dicho cuánto valen n vectores. Sé cuánto vale en el uso 1. Ah, en el uso 1 vale v1. Mira qué bien. ¿Y en el uso 2 cuánto quieres que valga? Ah, pues v2. Vale, ¿y en el uso 3? Pues uso 3. ¿Y en el uso 4? Pues v sub 4. Ya, gachón. ¿Y en el resto? ¿Y si tienes un u que es uso 1 más uso 2? Ah, bueno, ahí vamos a verlo. ¿Qué hacemos para definirlo en cualquier vector que no sea uno de esos? Es decir, en cualquier otro vector. Otro vector U perteneciente a nuestro espacio vectorial como B de U formada por los elementos U1
u sub 2. Por eso es importante que esos vectores sí formen una base, u sub n, que sea base, es base de u. Podemos encontrar una única combinación de este vector u como combinación lineal de los elementos de la base, es decir, como un alfa 1 u sub 1 más un alfa 2 u sub 2 más un alfa n u sub n, con estos elementos alfa 1, alfa 2 hasta alfa n pertenecientes al cuerpo K. Definimos así la función o aplicación f en el punto, en el vector u, simplemente como directamente alfa 1 v sub 1 más alfa 2 v sub 2 más alfa 3, alfa n v sub n. Es decir, cogemos y la f, que es una combinación, la expresamos directamente como la combinación de las imágenes. Obviamente, por la construcción que hemos hecho, la aplicación f es lineal, ¿verdad? Porque, ¿qué aparece aquí? Sí. Observemos que f es lineal por construcción, por definición directamente. Ya que si hemos dicho que f de u, ¿quién era u? El elemento f de alfa 1 u sub 1 más alfa 2 u sub 2 más alfa n v sub n, perdón, u sub n, ¿verdad? Pero la definición de la f ha sido que esto es alfa 1 v sub 1 más alfa 2 v sub 2 más alfa n v sub n. Pero ¿quién era el v sub 1? V sub 1 era f de u sub 1. ¿Y quién era el v2? Ah, pues v2 era el f del u sub 2. Y entonces aquí que tenemos los escalares correspondientes por la f del vector correspondiente de la base. Si f de la combinación es la combinación de las f, es justamente que nuestra aplicación como es lineal, ¿verdad? ¿Qué es lo único que tendría un poquito de detalle? El decir, ¿cómo comprobamos que es única? Para comprobar, para probar la unicidad, podemos suponer, por reducción al absurdo, que existen o que existe otra g que va de u en v lineal con g de u sub i igual a v sub i para todo i, desde 1, 2 hasta n, pero de modo que la f sea distinto de la g. Es decir, que hay otra aplicación lineal que tiene las mismas propiedades, que manda cada vector u sub i en un vector v sub i, pero quiero que no sea la misma que la f. Claro, sin embargo, ¿a dónde manda la f cada vector u? La f manda cada vector u, que como cada vector u se puede expresar de la forma alfa 1 u sub 1 más alfa 2 u sub 2 más alfa n u sub n,
eso lo manda en alfa 1 v sub 1 más alfa 2 v sub 2 más alfa n v sub n. Pero si la G es lineal y vale lo mismo, ¿eso qué significa? ¿Cuánto vale v sub 1? V sub 1 es G de u sub 1, o sea que esto sería alfa 1 G de u sub 1 más alfa 2 G por G del u sub 2 más alfa n por el G del u sub n. Pero si la G es lineal, la combinación de la G es lo mismo que la G de la combinación, es decir, de alfa 1 u sub 1 más alfa 2 u sub 2 más el alfa n u sub n. Pero ¿cuánto hemos dicho que vale la combinación de los u's? Es justamente el vector g de u. O sea que resulta que en los u sub i coinciden, pero en cualquier u, la f de u y la g de u valen también lo mismo. O sea que aquí tenemos nuestra contradicción, porque resulta que como son estas dos aplicaciones f y g siempre iguales cuando se supone que tienen que ser diferentes. Por lo tanto, efectivamente, solo hay una aplicación lineal que verifica estas propiedades. Y la construimos del modo anterior. Bien, hasta ahí. Ok, bien. Entramos en lo que sería realmente, vamos a hablar como tal, de cuando tenemos un nuevo concepto, el concepto de álgebra de las aplicaciones lineales. ¿Qué entendemos nosotros por álgebra de? Entendemos precisamente con cómo se llevan estos elementos cuando realizamos las operaciones que tenemos definido en el conjunto. Es decir, proposición. Esto lo estoy cambiando un poquito de cómo viene en el libro. Lo vamos a llamar nosotros álgebra de aplicaciones lineales. Que sería esencialmente el decir, oye, si tenemos dos operaciones o dos elementos f y g que sean aplicaciones lineales entre los espacios vectoriales u y v, entonces tengo por un lado la aplicación f más g, que va el espacio u también en el v, dada por el f más g de un elemento u se va a definir simplemente como f de u más g de u es lineal. Y si cogemos también la aplicación alfa por f, que va del u en el v, dada por esta aplicación alfa f sobre un vector u, lo que hace es coger justamente alfa por el f de u, también es lineal. Fíjate una cosa curiosa, acabamos de comprobar el qué. Que si hacemos las operaciones de suma, que dice suma dice recta, o de producto, obtenemos de nuevo una aplicación del elemento, ¿verdad? Es decir, si cojo elementos de la caja LDUV y sumo de este modo que hemos definido, caigo dentro de la caja. Y si multiplico por escalares de este modo, caigo dentro de la caja. ¿Eso qué significa? Significa que esta caja LDUV de las aplicaciones lineales con esta forma de sumar y con esta forma de multiplicar por escalares, porque esto es para cualquier alfa perteneciente al K, es un espacio vectorial. Es decir, nota, acabamos de ver
el conjunto L de UV tiene estructura de K espacio vectorial con respecto a la suma y el producto por escalares anteriores. Es decir, si sumamos aplicaciones lineales de este modo y multiplicamos aplicaciones lineales por escalares de este modo, entonces este conjunto tiene estructura de K espacio vectorial. Podemos hacer más operaciones entre sí, porque si hablamos simplemente del concepto de aplicación entre conjuntos, natural que podemos hacer es qué ocurre cuando componemos aplicaciones entre sí. Ya que en una aplicación yo puedo componer distintas aplicaciones. Entonces, por un lado, esto va a ser una medio... Vamos a poner primero la definición y luego la proposición. Definición. O bueno, sean em, voy a poner de tal forma del tirón como una proposición. Proposición. Vamos a coger, por compactarlo un poquito, una f que sea una aplicación lineal que vaya de u en v y una g que sea una aplicación lineal que vaya de v en w. Entonces, si consideramos la aplicación a poner f compuesto con g que va de el u en el w directamente, de modo que a cada vector u le hacemos corresponder la composición f compuesto con g, todo eso, el elemento u, definida como g de f de u. Para todo u perteneciente a este elemento, entonces esta aplicación se tiene que nuestra f compuesta con g es una aplicación lineal, pero del u al w. ¿Vale? Es decir, que podemos componer aplicaciones lineales y el resultado sigue siendo una aplicación lineal. No hay problema. Ok. La demostración es más largo de escribir que otra cosa, porque ¿qué tenemos que hacer? Demostración. Dados dos escalares alfa y beta de nuestro cuerpo K y unos vectores, vamos a poner u y v del u, tenemos que, por un lado, quiero estudiar cuánto vale la composición f compuesto con g, todo eso aplicado a la combinación lineal alfa u más beta v. Oye, es que si aplico la definición, ¿esto qué sería? Sería g de f de este vector alfa u más beta v. Pero es que resulta que la f, ¿cómo es? La f es lineal, ¿verdad? Y si la f es lineal, ¿qué puede ocurrir aquí dentro? Que f transforma esta combinación en la combinación de las f. Pues como f es lineal, lo convierte en alfa f de u más beta f de v.
Oye, pero es que la G también es lineal. Entonces, ¿qué ocurre si la G, por ser la G lineal? Que dentro de la G hay una combinación. Pues saca el escalar fuera y lo convierte en alfa G de F de U más beta G de F de V. Oye, pero es que en realidad esto es un modo de escribir el qué. Alfa por G de F de U es la definición de F compuesto con G aplicado al vector U más beta y poner G de F de V es la definición de F compuesto con G, todo eso aplicado al vector V. Ah, pues F compuesto con G de la combinación es la combinación de los F compuestos con G. Pues justamente eso es lo que queremos demostrar para ver que la aplicación composición es lineal y de simple. Y muy de sacando las cosas fuera sin ningún problema. Sí es cierto que si mejoramos un poquito el comportamiento, ¿y qué es lo mejor que le puedo pedir? Hombre, es verdad que a las aplicaciones entre conjuntos le puedo poner apellidos de inyectividad, sobreyectividad. Lo potente cuando trabajamos con conjuntos es que nuestra aplicación sea biyectiva. Pues si resulta que la aplicación es biyectiva, podemos definir una aplicación inversa. Y resulta que esa aplicación inversa es también una aplicación lineal cuando todo funciona bien. Es decir, de modo similar, posición. Es verdad que aquí nos hace falta ese comportamiento adicional, es decir, sea f una aplicación lineal entre u y v. Entonces, si f es biyectiva, la aplicación f-1 que va del v en el u y a cada vector v le hace corresponder un elemento f-1 de v que va a ser un cierto elemento u. ¿Y qué verifica ese elemento u? De modo que el f de u es igual que el v. Esta aplicación es lineal. Pero ojo, aquí lo que estamos diciendo es que la f-1 es una aplicación lineal de v al u. ¿Vale? ¿Por qué podemos garantizar justamente esta existencia? Por un lado, que f de u sea igual a v, lo tenemos garantizado por la sobreyectividad. Ahí tenemos garantía de que existe un elemento de modo que v es imagen de ese elemento u. ¿Cómo sabemos que solo hay uno? Porque normalmente f-1 de algo es un conjunto. Ese conjunto es unitario porque la aplicación es inyectiva, lo cual nos garantiza que no puede haber dos elementos u1 y u2 que tengan la misma imagen v. Por lo tanto, tengo garantizado de que hay un único elemento u y entonces puedo decir, pues cojo ese elemento u como la definición de f-1 del v. Aquí estamos haciendo el abuso de identificar a la aplicación. En lugar de llamarlo G o H, lo llamamos f-1. Cuando ya tenemos una notación de qué significa f-1 de algo. F-1 de algo es el conjunto anti-imagen. ¿Vale? Vale. Vamos, que de hecho, recordemos que aquí estamos utilizando otra notación, pero vamos a poner nota. Vamos a cambiar y voy a poner con A y B, es decir, recordemos que si f, que vamos a poner de un conjunto A, en un conjunto, bueno, vamos a poner de lo como estamos acostumbrados, un cierto X en un cierto Y es una aplicación entre conjuntos, entonces
podemos hablar de, por un lado, vimos que se definía la imagen de un cierto conjunto A, subconjunto de X, como un conjunto f de A que aparecía aquí dentro. Se definía como todos los f de X tales que ese elemento X donde tenía que estar en el conjunto A, ¿verdad? Y eso era un subconjunto de el Y. Y también podríamos hablar de la antiimagen, imagen inversa, imagen recíproca, es decir, tenemos un montón de nombres equivalentes de un conjunto B contenido en Y como f-1 de B era un conjunto formado por todos los elementos X del conjunto X inicial, ¿verdad? Tal que f mandaba el elemento X dentro del conjunto B. Y esto es un subconjunto de nuestro X inicial. Esto es desde el punto de vista de la teoría de conjuntos. Si no tenemos nada más sobre el conjunto, no tenemos ningún tipo de estructura, de grupo, de suma, de producto, nada, simplemente conjunto, tenemos estos elementos. Tengo que cuidar porque aquí estamos utilizando el mismo f-1 para la aplicación que el f-1 que se utiliza para la imagen inversa, antiimagen o imagen recíproca de un subconjunto. Pero bueno, que tengan que ir la misma notación, pero significan dos cosas distintas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿sabes? Para Sí. no liarnos de qué significa eso. Lo digo porque con esta notación sí que podemos trabajar también con las aplicaciones y relacionar la dependencia o los generadores o los subespacios a partir de no de la imagen inversa como aplicación, sino de la imagen inversa como conjunto. Es decir, Ok. tenemos un último resultado si lo queremos relacionar todo entre sí. Teorema. Y es que sea F una aplicación lineal del espacio U al espacio vectorial V. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros de la base? Que no se lleva bien con las bases, ¿verdad? No tengo por qué mandar una base en una base. Ahora bien, el problema de eso es que la base tiene dos conceptos. Tiene el concepto de independencia y tiene el concepto de sistema de generadores. Realmente, con el que tiene problemas es con el concepto de independencia. ¿Eso qué significa? Que no tienes por qué mandar cosas independientes en cosas independientes. Pero lo contrario sí que lo hace. Es decir, si tienes cosas que son dependientes, el resultado va a seguir siendo dependiente. Es decir, si tenemos unos vectores, vamos a poner U1, U2 hasta U(n). Y estos vectores son, bueno, vamos a poner pertenecientes a U, son linealmente dependientes. Entonces, las imágenes f de U1, f de U2 hasta f de U(n) que están en el espacio vectorial V son también linealmente dependientes. ¿Vale? Pero con la generación sí que se lleva bien. Es decir, si tenemos aquí que el conjunto U(1), U(2) hasta U(n), por ejemplo, contenido nube en U es un sistema de generadores, de U
Entonces, el conjunto f de us1, f de us2 y f de us1 contenido en V es un sistema de generadores. Ahora, ¿de quién? Porque es verdad que no se nos olvide el apellido de que cuando decimos independiente o dependiente no hace falta indicarlo, salvo el conjunto, pero cuando hablamos de generar, me tienes que decir a quién está generando. Si tú tienes algo que genera al U, no puedo decir simplemente esto es un sistema de generadores, no, tengo que decir un sistema de generadores de quién. Del V, de otra cosa más chica, de H. Del V no tiene por qué ser un sistema de generadores. Hay que tener cuidado. Vamos a pensar siempre en qué ocurre si la aplicación es la aplicación nula. Si yo tengo una base, la aplicación nula obviamente convierte todas las cosas independientes en todos los vectores cero. Y los vectores cero no generan. Solo generan el vector cero. No son independientes. Pero no puedo garantizar que esto sea un sistema de generadores de V. Sino del espacio generado por estas imágenes. Es decir, del f de us1 hasta el f del us1. Ojo, no del total, porque a lo mejor te fallan cosas. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. A lo mejor se repiten vectores. ¿Vale? Es cierto que no tiene por qué llevarse bien con todo para conseguir una base, pero la dependencia la mantiene, los sistemas de generadores lo mantiene, pero no consigue a lo mejor siempre o no tiene por qué llegar al conjunto o al espacio vectorial total V. Si te quedas siempre en algo que es fijo un espacio vectorial. Y ya sabes con qué se generan esos elementos, si quieres. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto es que sí se lleva bien con los subespacios vectoriales. Es decir, si tenemos un U tilde contenido en U es subespacio vectorial, entonces el conjunto imagen, es decir, f de U tilde contenido en el V es también un subespacio vectorial. Ojo, aquí cuando hablamos de este f de U tilde, lo estamos haciendo con el sentido de la teoría de conjunto, es decir, f de U tilde son todos los f de lo que sea, donde ese lo que sea está en el U tilde, desde el punto de vista de la teoría de conjuntos. Del mismo modo, puedo estudiar qué ocurre con la inversa, es decir, si tengo un v tilde contenido en el v, que es subespacio vectorial, entonces el correspondiente f-1 de v tilde, y ojo, esto es un subconjunto ¿de quién? Del U, visto con no la imagen inversa como aplicación. No, porque no sé si la espacio U y V o si la F es biyectiva entre el U y el V. Aquí f-1 de este conjunto es la imagen inversa de la aplicación entre dos conjuntos cualesquiera. Pues lo que me garantiza es que esta f-1 del v tilde, que es un subconjunto en principio, no solo es un subconjunto que tiene categoría de subespacio vectorial. Es subespacio vectorial. Es decir, también se lleva bien con esta buena estructura, pero sin hablar de la aplicación inversa, sino que habla de la imagen inversa de ese conjunto.
¿vale? Ok. Eso es lo que estamos diciendo. Vale. Que este a lo mejor parece un poquito más rarete, pero en realidad, fíjate. Para demostrar a lo mejor el más raro, que es el 4. Si queremos probar que f-1 de v tilde contenido en U es subespacio vectorial, podemos utilizar la caracterización. Es decir, la caracterización que sería ver si... ¿Qué tenemos que hacer? Coger dos elementos del espacio, es decir, si cuando yo coja, ¿cómo lo llamamos? Vamos a llamarlo V y W. Y si cojo un V y un W y hago alfa de V más beta de W, si eso está en f-1 del V tilde para cualesquiera alfa y beta del cuerpo K y cualesquiera V y W del f-1 del V tilde. La caracterización era, no hace falta que probemos con la definición que f-1 de v tilde es un espacio vectorial el mismo. Me basta ver que si coges cosas de dentro de la caja y las combinas, el resultado sigue estando dentro de esa caja. Ah, vale. Bueno, pues vamos a ver qué necesitamos para que ocurra esa. Partimos de esto, ¿verdad? Entonces, partimos de que cojo un v que está ¿dónde? En f-1 de v tilde, ¿verdad? ¿Eso qué significa por definición de f-1? Significa que cuando haces f del v, eso cae dentro del v tilde, ¿verdad? Ah. ¿Y qué significa que el w esté en f-1 del v tilde? Significa por definición de antiimagen de un conjunto que f del elemento w cae también dentro del v tilde. Pero espérate, es que yo sé que v tilde es ¿el qué? El v tilde es un subespacio vectorial. Entonces, como nuestro v tilde contenido en... ¿Dónde estaba? En el U, ¿no? Salud. En el V. Es un subespacio vectorial. ¿Qué pasa si yo cojo alfa por f de v y le sumo beta por f de w? Si v tilde es espacio vectorial, al hacer una combinación, esto es donde cae dentro también. Del v tilde, ¿verdad? Pero si el alfa f de v más beta f de w está en el v tilde, la f no es una aplicación cualquiera. ¿Qué tipo de aplicación era la f? Una aplicación lineal, ¿verdad? Y como la f es lineal, ¿esto cómo se puede escribir? Como f de alfa v más beta w, ¿verdad? Anda. Entonces, por ser f lineal, esto es lo mismo que decir que f de alfa v más beta w cae dentro del conjunto v tilde, ¿no? Pero entonces, por definición de antiimagen, ¿esto qué significa? Que el elemento alfa v más beta w está dentro de qué conjunto de f-1 del v tilde, ¿verdad?
que era justamente lo que queríamos demostrar. Y ahí tenemos probado simplemente utilizando teoría de conjuntos. Esto es lo que nos interesa a nosotros sobre nuestras aplicaciones en línea de momento. Estudiar nuestras definiciones, propiedades básicas y ver con qué tipo de estructuras se llevan bien las aplicaciones lineales. Lo que vamos a hacer el próximo día va a ser darle un poquito más de entidad a estos conjuntos especiales, f de algo y f-1 de algo, cuando cogemos subconjuntos muy concretos. Y eso van a recibir nombre propio, van a recibir el nombre de imagen o núcleo de nuestra aplicación. Y vamos a ver cómo lo podemos relacionar precisamente con dimensiones, bases, etc. De ¿Vale? acuerdo.